Bienvenida o bienvenido a esta exploración en profundidad. Hoy nos metemos de lleno en uno de los episodios más convulsos y trágicos de la historia reciente de Colombia, la toma y la retoma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985. Un suceso que, dejó cicatrices muy profundas y cuyas réplicas aún se notan. Sí, un antes y un después, sin duda. Para guiarnos, vamos a usar fuentes clave. Tenemos el informe final de la Comisión de la Verdad que estableció la propia Corte Suprema colombiana. Ajá. Y también una sentencia muy importante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Rodríguez Vera y otros contra Colombia. Y claro, los principios universales de derechos humanos que están detrás de todo esto. Fundamental tener ese marco, sí. Nuestra idea hoy, intentar desentrañar los antecedentes, reconstruir un poco qué pasó esos días, entender las acciones del M-19, pero también las de las fuerzas del Estado. Y confrontar las consecuencias, ¿no? Las muertes, las desapariciones forzadas que todavía, siguen ahí. Y esa búsqueda de verdad y justicia tan complicada, tan frustrante a veces. Exacto. Un suceso que dividió, y fíjate, sigue dividiendo mucho a la sociedad colombiana. Para entender bien ese 1985 tenemos que mirar un poco atrás, ¿verdad? El gobierno justo anterior, el de Julio César Turbay, del 78 al 82, estuvo marcado por el estado de sitio casi permanente y el llamado Estatuto de Seguridad. Eso creó un clima muy específico. Sí, totalmente. En la práctica eso significó, mano dura. Restricciones a libertades públicas, detenciones masivas, muchas veces solo por sospecha de alterar el orden público, amparadas en la Constitución de entonces, el artículo 28. Y sobre todo, muchísimas denuncias de allanamientos ilegales, de torturas, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales. Un clima de confrontación muy fuerte. O sea, un ambiente muy tenso ya de por sí. Muy tenso. Pero ojo, que incluso ahí la Corte Suprema ya mostró, carácter. En 1981, por ejemplo, declaró inexequible un intento de reforma constitucional de Turbay que veían restrictiva, y ahí ya estaban figuras como Alfonso Reyes Echandía, que lamentablemente moriría en el Palacio, pues defendiendo la legalidad frente al poder. Sí, la intención lo era. Pero la realidad fue mucho más compleja. Generó unas tensiones enormes. Por un lado, con sectores militares. Hay testimonios como el del general Samudio Molina, que dicen que se sintieron ignorados, que veían el proceso con mucho escepticismo desde el principio. Vaya. De hecho, fíjate, hay documentos internos de las Fuerzas Armadas de 1982, que ya calificaban el proceso de paz como destinado al fracaso. Casi antes de empezar. Madre mía. O sea, la desconfianza era Total. por parte de algunos sectores. Total. Y, por otro lado, es que el conflicto seguía. Las treguas se rompían, por ambos lados, ¿eh? No era fácil. Y además la relación entre el poder ejecutivo, los militares, y el poder judicial era malísima, muy tensa. ¿Por qué? Pues porque la Corte Suprema y el Consejo de Estado estaban emitiendo fallos que limitaban facultades del Ejecutivo en los estados de excepción o que condenaban abusos de la fuerza pública. Algunos políticos incluso llegaron a hablar de una dictadura judicial, imagínate. Magistrados como Manuel Gaona Cruz o el mismo Reyes Echandía, ambos fallecidos en la toma, criticaban públicamente el uso excesivo del estado de sitio, que se juzgara a civiles por militares. Era un poder judicial que se sentía amenazado entonces. Bajo amenaza directa. Piensa en este dato, es tremendo. Entre 1979 y 1991, la media era de 25 jueces y abogados asesinados o atacados, cada año. ¡Qué barbaridad! Es un contexto durísimo. Y en ese escenario, ¿quién era exactamente el M-19? Para quien no lo conozca tanto. A ver, el movimiento 19 de abril, el M, surge después de las elecciones presidenciales de 1970. Un sector que apoyaba al exdictador Rojas Pinilla consideró que habían sido fraudulentas. Nace como una guerrilla urbana, con un discurso muy nacionalista, un componente intelectual fuerte y una estrategia muy clara de golpes de opinión, muy mediáticos. Como golpes de efecto, ¿no? Exacto. Se definían como revolucionarios, su lema era con las armas al poder, aunque algunos análisis sugieren que quizá buscaban más un cambio de personas en el poder que una transformación radical del sistema. Pertenecían a lo que se llamó la segunda generación de guerrillas latinoamericanas. ¿Qué significa eso? Pues que eran quizá más pragmáticas,
más centradas en la realidad nacional. Usaban mucho los símbolos patrios, como Bolívar. Y antes del palacio ya habían hecho cosas muy sonadas, ¿no? Acciones muy visibles. Muchísimo. El robo de la espada de Bolívar en el 74 fue un golpe simbólico brutal. Bolívar, tu espada vuelve a la lucha, decían. Luego, el robo de armas del Cantón Norte en el 78. Unas 5.000 armas. Fue espectacular. Del Cantón Norte. Sí. Y aquí hay un dato que las fuentes señalan y es, bueno, revelador. El general Miguel Vega Uribe, que era el ministro de Defensa en 1985, durante la retoma del palacio, era precisamente quien estaba al mando del Cantón Norte cuando el M-19 robó esas armas en el 78. Vaya conexión. Eso añade una capa de complejidad, ¿no? Para entender la perspectiva militar de aquel momento. Sin duda. Y, por supuesto, está la toma de la Embajada de República Dominicana en 1980, que es un antecedente clarísimo del palacio. Pero también cometieron actos muy graves, secuestros como el del líder sindical José Raquel Mercado, que terminó asesinado, ataques a poblaciones, secuestro de aviones. Parémonos un momento en esa toma de la Embajada Dominicana, en 1980, febrero. Un comando del M-19, liderado por Rosbember Pavón, el comandante 1, irrumpe en una recepción. Toman decenas de rehenes, embajadores incluidos. Sí, y duró 61 días. Una barbaridad. Pero aquí está la gran diferencia con lo que pasaría en el Palacio de Justicia. ¿Cuál? Que el gobierno de Turbay, en ese momento, optó por la negociación. Se involucró incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como garante. Y al final, bueno, se llegó a un acuerdo, los guerrilleros viajaron a Cuba y los rehenes fueron liberados. Hubo un pago de rescate, aunque la cantidad exacta no está clara. Pavón mencionó unos $2 millones. ¿Qué diferencia tan grande con el Palacio? ¿Qué similitudes y diferencias clave podemos sacar al comparar los dos eventos? Pues mira, según el propio Pavón, la planificación táctica de ambas operaciones, de la Embajada y del Palacio, recayó en la misma persona, Luis Otero. Ambas fueron acciones político-militares, violentas, contra población protegida, y en ambas hubo inteligencia previa por parte del M-19. Sabían lo que hacían. Y fíjate, hay otra similitud inquietante que comentaba el periodista Daniel Samper Pisano. Sí, las alertas previas. Exacto. Para la embajada en 1980 hubo alertas sobre planes del M-19 contra embajadas, publicadas incluso en Londres una semana antes. Pero la vigilancia falló. Y en el Palacio pasó algo parecido, ¿verdad? También hubo información de inteligencia previa sobre los planes del M-19 que, bueno, no se tradujo en una prevención efectiva. La vigilancia volvió a fallar. Falló en ambos casos, pero la diferencia radical y trágica al final fue la respuesta del Estado. Esa fue la clave. Negociación en 1980, asalto militar sin contemplaciones, sin negociación alguna, en 1985. Y así llegamos a ese miércoles fatídico, 6 de noviembre de 1985. Cerca de las 11:30 de la mañana. Un comando del M-19 se estima que unos 35 guerrilleros, aunque la cifra exacta se debate. Sí, nunca ha estado del todo clara. Asalto el Palacio de Justicia en Bogotá. Toman como rehenes a magistrados, empleados judiciales, personal de servicio, visitantes, muchísima gente. El objetivo que declararon, según sus proclamas, era realizar un juicio al presidente Betancourt por, según ellos, incumplir los acuerdos de paz. Pero la reacción del Estado fue inmediata y contundente. Alrededor de la 1 de la tarde, o sea, apenas hora y media después del asalto, Sí, rapidísimo. Comienza la operación militar de retoma. vemos esas imágenes icónicas, ¿no? Los tanques de guerra entrando al edificio por el sótano y por la entrada principal en la Plaza de Bolívar. Exacto. Tanques Cascabel y Urutú, se despliegan tropas del ejército, de la policía y se usa armamento pesado, ametralladoras, granadas, incluso cohetes tipo rocket explosivos. Una operación militar a gran escala. A gran escala y muy violenta. El combate dentro fue feroz y se desató un incendio pavoroso. Empezó, parece, en el sótano, pero luego se extendió por todo el edificio. Mientras todo esto ocurría fuera y empezaba dentro, el presidente de la Corte Suprema, Alfonso Reyes Echandía, intentaba desesperadamente contactar con el presidente Betancourt. Pedía un cese al fuego. Sí, sus llamadas no tuvieron éxito directo con el presidente, pero su petición, su angustia, se difundió por los medios de comunicación en tiempo real. Fue dramático. ¿Y la decisión de Betancourt cuál fue?
Pues tras consultas, según las fuentes, fue clara y tajante. No negociar con el M-19. Bajo ningún concepto, el objetivo era buscar la rendición y rescatar a los rehenes por la fuerza. Punto. Y la operación militar continuó. Continuó sin pausa, durante toda la noche del 6 al 7 y toda la mañana del jueves 7 de noviembre. Hubo combates piso por piso. Fue una auténtica batalla campal dentro del edificio. Cerca de las 2 de la tarde del jueves 7, las Fuerzas Armadas anuncian que tienen el control total del edificio. Pero el saldo es devastador. El palacio en llamas, prácticamente destruido. Se habla de temperaturas altísimas, ¿no? Sí, se estiman hasta 1100 grados centígrados en algunos puntos. Fundieron vidrios, imagínate. Y lo peor, claro, un número altísimo de muertos y heridos. Las cifras son escalofriantes. Se habla de entre 94 y más de 100 muertos. Una cifra terrible. Terribles. Entre ellos, 11 magistrados de las altas cortes. Nombres como el propio Reyes Echandía, Gaona Cruz, Medellín Forero. Y cientos de personas que fueron rehenes durante horas y horas de pánico absoluto. Hubo sobrevivientes, claro. Las listas varían entre 159 y 325 personas rescatadas. Sí, las cifras bailan un poco según la fuente. Pero la tragedia más oscura, la que sigue doliendo de una forma especial, es la de los desaparecidos. Sin duda, ese es uno de los puntos más dolorosos y complejos de todo este asunto. La Comisión de la Verdad y la Corte Interamericana documentaron los casos de al menos 11 personas, más el caso del magistrado auxiliar Urán, Rojas, que es particular, que según múltiples indicios salieron con vida del palacio, salieron bajo custodia de las fuerzas públicas, y cuyo paradero, salvo una excepción, sigue siendo desconocido hoy en día. ¿Quiénes eran? Hablamos de Carlos Augusto Rodríguez Vera, que era el administrador de la cafetería del palacio, de Irma Franco Pineda, que era guerrillera del M-19, y de varios empleados de esa cafetería o visitantes ocasionales: Cristina Guarín, David Suspes, Bernardo Beltrán, Héctor Jaime Beltrán, Gloria Lizarazo, Luz Mari Portela, Norma Esguerra, Lucy Amparo Oviedo, Gloria Anzola. Son muchos nombres. Muchos nombres, muchas familias rotas. Ana Rosa Castiblanco fue identificada años después, es la excepción que confirma la regla de la desaparición. Y otro aspecto que fue muy criticado fue la gestión de la escena del crimen, ¿no? Después de la retoma. Severamente criticaba. Las fuentes, tanto la Comisión de la Verdad como la sentencia de la Corte IDH, describen un control militar absoluto de la escena. Y lo que es peor, una alteración significativa. ¿Qué significa eso? ¿Qué se alteró? Pues que los cadáveres fueron movidos de sus lugares originales, se concentraron todos en el primer piso, se les despojó de ropas y pertenencias, e incluso algunos fueron lavados con mangueras antes de que llegaran las autoridades judiciales competentes. Pero eso dificulta enormemente cualquier investigación posterior. Claro, dificultó enormemente las identificaciones, la reconstrucción de los hechos, el levantamiento de los cuerpos. Además, lo dirigieron inicialmente jueces de instrucción penal militar, no de la justicia ordinaria. Militares investigando una operación militar. Exacto. Y los registros que hicieron fueron muy incompletos. A menudo no especificaban ni el lugar exacto donde se había encontrado cada cuerpo. Y luego está lo de la fosa común. Sí, para rematar. Se ordenó inhumar a unos 36 o 38 cuerpos, incluyendo algunos que sí habían sido identificados, en una fosa común del Cementerio del Sur. ¿Con qué justificación? La justificación oficial fue un supuesto plan del M-19 para intentar recuperar los cuerpos de sus compañeros. Pero en la práctica lo que hizo fue complicar aún más las investigaciones y la identificación de los restos durante años. Fue terrible para las familias. Las identificaciones iniciales también fueron muy problemáticas, por lo que dices. Sí, se dependió muchísimo del reconocimiento visual por parte de los familiares. Y claro, con cuerpos calcinados o en muy mal estado, ese método es poquísimo fiable. El informe de la Comisión de la Verdad lo califica como uno de los errores más graves de todo el proceso posretoma. Las exhumaciones posteriores y los análisis de ADN confirmaron errores, permitieron algunas identificaciones tardías, como la de Ana Rosa Castiblanco en 2001, pero la identidad de varios restos sigue siendo incierta. Y hay dudas razonables sobre si el número oficial de muertos es siquiera el correcto. Es tremendo. ¿Y la búsqueda de verdad y justicia después de todo esto? Ha sido un camino larguísimo, tortuoso. Un auténtico laberinto judicial y administrativo, sí. Inicialmente se creó un tribunal especial de instrucción por parte del gobierno de Betancur.
Su informe de mayo de 1986 atribuyó la responsabilidad principal al M-19, como era de esperar, aunque señaló conductas irregulares de militares que debían ser investigadas, pero por la justicia penal militar. O sea que se pasaba la pelota a la jurisdicción militar. Exacto. Paralelamente, un juzgado de instrucción ordinario se apuntó a posible responsabilidad militar y pidió que investigara la justicia ordinaria. Pero esto fue, en gran medida, desoído al principio. ¿Y qué pasó en la justicia militar? ¿Investigó algo? Investigó a varios oficiales, sí, pero los procesos terminaron mayormente en absoluciones o en cesaciones de procedimiento. Por ejemplo, en el caso de la desaparición de Irma Franco. Esto generó muchísimas críticas sobre la falta de independencia y de imparcialidad de esa justicia. Pero la justicia ordinaria acabó interviniendo más tarde, ¿no? Sí, afortunadamente. Sobre todo a partir de los años 2000, la Fiscalía General de la Nación reabrir investigaciones, centrándose especialmente en el tema de los desaparecidos. Y esto llevó a condenas importantes, en primera instancia, contra altos mandos militares. Por ejemplo, el comandante de la Escuela de Caballería y el comandante de la Brigada 13 del Ejército fueron condenados por desaparición forzada agravada de varias de las personas desaparecidas. Parecía que por fin se avanzaba. Sí, pero estas sentencias han sido objeto de apelaciones, de revisiones en tribunales superiores, y el resultado ha sido complejo. Algunas condenas se han confirmado, pero otras se han anulado parcialmente. A menudo, los tribunales superiores argumentan que no hay pruebas más allá de toda duda razonable para cada caso individual de desaparición, dada la confusión y la alteración de la escena que comentábamos. O sea, una situación legal contradictoria. Muy contradictoria, con diferentes tribunales llegando a conclusiones distintas sobre quiénes fueron exactamente víctimas de desaparición forzada y quiénes no, y una sensación agridulce cara a las familias. Y además de la justicia penal, hubo una comisión de la verdad específica para este caso. Correcto. Creada en 2005 por la propia Corte Suprema de Justicia, que se definió a sí misma como una víctima institucional. Tenía un mandato ético e histórico, no judicial. A pesar de que no contó con apoyo estatal directo y de que el Estado incluso criticó su legitimidad en el proceso ante la Corte Interamericana, su informe de 2010 es hoy una referencia clave. Se basa en testimonios, en análisis de documentos y es fundamental para entender los hechos. Incluso el presidente Santos en su momento lo valoró positivamente. Y finalmente, el caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, el caso Rodríguez Vera y otros. Resultó en una sentencia en 2014 donde la Corte IDH encontró al Estado colombiano responsable por múltiples violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Qué violaciones concretas? Pues mira, es muy relevante que ante la propia Corte el Estado colombiano reconoció parcialmente su responsabilidad. Admitió ser responsable por la desaparición forzada de Carlos Augusto Rodríguez Vera e Irma Franco Pineda. También por la detención arbitraria y la tortura de dos estudiantes, Yolanda Santo Domingo y Eduardo Matson, y por los retrasos y las irregularidades generales en las investigaciones judiciales. Un reconocimiento importante, aunque parcial. Muy importante. Además, hubo otros procesos. Investigaciones disciplinarias en la Procuraduría, con resultados mixtos, una investigación política en la Comisión de Acusación de la Cámara contra el presidente Betancur, que se archivó, y procesos en lo contencioso administrativo, donde se condenó al Estado a pagar indemnizaciones a familiares de varias víctimas desaparecidas por falla en el servicio. Un panorama complejo. Detrás de todos estos procesos, de los tecnicismos legales, están las historias humanas, claro. Un elemento clave que mencionan las fuentes es cómo se clasificó a algunos sobrevivientes, como sospechosos o especiales. Exacto. Es algo terrible. Las fuentes indican que personal de inteligencia militar separó a personas en la Casa del Florero, que era el museo cercano que usaron como base de operaciones militares. Y los criterios para separarlos eran a veces arbitrarios. Se sospechó especialmente del personal de la cafetería. Había una hipótesis, según un testimonio citado en procesos judiciales, de que podrían haber colaborado con el M-19 introduciendo armas o dando información. Una sospecha generalizada sobre ellos. Sí, y también se miró con recelo a estudiantes universitarios que estaban allí casualmente. Los familiares de los desaparecidos contaron después cómo recibieron comentarios de las autoridades insinuando la culpabilidad de sus seres queridos o cuestionando por qué profesionales trabajaban en una simple cafetería. Una estigmatización brutal. Y esto en algunos casos llevó a detenciones y torturas documentadas. Sí, los casos de Yolanda Santo Domingo y Eduardo Matson,
que eran estudiantes de Derecho son paradigmáticos y además fueron reconocidos por el propio Estado ante la Corte Interamericana, como decíamos. Ellos salieron vivos del palacio, fueron llevados a la Casa del Florero y de ahí a instalaciones militares, concretamente a la Escuela de Caballería. ¿Y qué pasó allí? Pues que fueron interrogados extensamente, golpeados, amenazados, sometidos a abusos psicológicos, antes de ser finalmente liberados gracias a la intervención de conocidos influyentes que tenían. Tuvieron esa suerte, otros no. Terrible. ¿Hubo más casos? El caso de Orlando Quijano, otro estudiante, presenta alegaciones muy similares de malos tratos. Aunque en la calificación exacta de los hechos ha sido objeto de disputa legal, la denuncia está ahí. Y volvamos al núcleo más duro de la tragedia para muchas familias, la desaparición forzada. ¿Cómo se aplica esa figura tan grave aquí, según los estándares internacionales? Bueno, la Corte Interamericana define la desaparición forzada por 3 elementos clave. Primero, la privación de libertad de la persona. Segundo, la intervención directa del Estado o de sus agentes, o al menos su aquiescencia, su tolerancia. Y tercero, la negativa a reconocer dicha detención o a revelar la suerte o el paradero de la persona. ¿Aplicando eso a los casos del Palacio? Pues para Carlos Augusto Rodríguez Vera, el administrador de la cafetería, y para Irma Franco Pineda, la guerrillera, la evidencia de que salieron vivos y bajo custodia militar es muy sólida. Hay vídeos, hay testimonios. Por eso el Estado acabó reconociendo su responsabilidad en estos 2 casos ante la Corte IDH. Y para los otros 9 casos que documentaron la Comisión de la Verdad y la Corte IDH, Guarín, Suspe, Los Beltrán, Lizarazo, Portela, Esguerra, Oviedo, Anzola. Ahí la evidencia es más fragmentada, caso por caso. De algunos hay imágenes claras en vídeos saliendo del palacio custodiados. Para otros hay testimonios de personas que los vieron ser trasladados a instalaciones militares, como la Casa del Florero o la Escuela de Caballería. Y en otros casos, la desaparición se infiere por el patrón general de actuación de las fuerzas de seguridad de esos días y por la falta total de rastro posterior de estas personas. Nunca más se supo de ellas. Pero la justicia interna ha tenido problemas para probarlo caso por caso, ¿no? Exacto. Como decíamos, la situación legal interna es compleja por esas sentencias contradictorias que exigen pruebas más allá de toda duda para cada uno. Pero para las familias la incertidumbre ha sido una tortura añadida durante décadas. Ana Rosa Castiblanco representa ese caso donde la desaparición, finalmente, terminó con la identificación de sus restos en la fosa común en 2001. Pero es la única de ese grupo inicial. Y queda un caso especialmente grave, que mencionaste antes de pasada. El del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán Rojas. Sí, es un caso particularmente grave y emblemático. Hay indicios muy fuertes de que el magistrado Urán Rojas salió vivo del palacio. Hay testimonios que lo vieron caminando custodiado por militares. Pero su cuerpo apareció dentro. Exacto. Su cuerpo apareció luego entre los fallecidos dentro del edificio. Y lo más grave, con una herida de bala que, según análisis forenses posteriores, y así lo valoró la Comisión de la Verdad y la Corte Interamericana, no correspondía a fuego cruzado durante el combate. Entonces, Apuntaba a una ejecución a corta distancia. La conclusión de la Corte IDH fue demoledora. Urán Rojas fue víctima de desaparición forzada seguida de ejecución extrajudicial por parte de agentes del Estado. Las investigaciones internas sobre su muerte han sido además muy complejas y polémicas. Otro capítulo oscuro. todo esto implica una vulneración masiva de derechos humanos fundamentales. Si lo miramos desde la perspectiva de la Declaración Universal, de la Convención Americana, Absolutamente. Masiva y múltiple. Basándonos en esos instrumentos internacionales y en lo que establecieron la Comisión de la Verdad y la Corte Interamericana, se vulneraron derechos esenciales. Primero, el derecho a la vida. Por las muertes en combate, sí, pero también por las posibles ejecuciones extrajudiciales como la de Urán. Segundo, el derecho a la libertad y a la seguridad personal, vulnerado tanto por la toma de rehenes que hizo el M-19 como por las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas cometidas por agentes estatales después. también la prohibición de la tortura. Claramente violada en los casos de malos tratos a detenidos como Santo Domingo, Matson y posiblemente otros. Luego, un derecho quizá menos conocido, pero crucial, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, que es intrínseco a la desaparición forzada. Cuando desapareces a alguien, le niegas su existencia ante la ley. ¿Y los derechos a la justicia, a la verdad
Crucialmente, los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial efectiva, vulnerados de forma flagrante por todas las fallas en las investigaciones que hemos comentado, por la impunidad parcial que persiste, por el uso problemático de la justicia penal militar al principio y por la falta de acceso a una verdad completa para muchas víctimas y sus familias. Y no podemos olvidar el derecho a la integridad personal de los propios familiares de las víctimas, ¿no?, que sufrieron y siguen sufriendo enormemente por la pérdida, por la incertidumbre, por la falta de respuestas. Recapitulando un poco todo lo que hemos hablado. La toma del Palacio de Justicia fue, podríamos decir, un punto de ignición terrible, donde convergieron una tensión política y social extrema, la acción de una guerrilla audaz y violenta, y una respuesta estatal que fue desmedida y, en muchos aspectos documentados, violatoria de los derechos humanos. Sí, una tormenta perfecta, trágicamente. El resultado fue una tragedia inmensa, muertes, desapariciones que aún duelen muchísimo, y una búsqueda de verdad y justicia que, casi 40 años después, sigue abierta y llena de complejidades, de contradicciones. Totalmente. Estos hechos nos recuerdan, de una forma muy cruda, la extrema fragilidad de las instituciones democráticas cuando se ven sometidas a la presión brutal del conflicto armado, y subrayan la importancia crítica, vital, de mantener el respeto sin fisuras por los derechos humanos y por el Estado de Derecho, incluso, y yo diría especialmente, en las circunstancias más extremas. No hay excusa. Queda una pregunta flotando, quizás. Sí, la pregunta que persiste y que quizá podemos dejar para la reflexión de quienes nos escuchan es: ¿qué mecanismos, qué garantías reales pueden asegurar eficazmente la no repetición de hechos como estos? ¿Cómo evitar que algo así vuelva a pasar? Sobre todo cuando la memoria colectiva sobre lo que ocurrió sigue tan fracturada, con versiones tan encontradas y con tantas heridas que para muchas familias siguen sin cerrar. Es una pregunta difícil, pero necesaria. Muy necesaria. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda, en esta exploración necesaria de un pasado doloroso, pero que necesitamos entender. Gracias a ti. Hasta la próxima.